Mateo 10, del 2 al 4. Y lo voy a volver a leer, aunque recientemente lo acaba de leer la hermana Elizabeth y lo han estado viendo y leyendo, ¿verdad? Porque es la cita principal. Pero la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, los nombres de los 12 apóstoles, es Mateo 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Hermanos, si hay alguno que se lo sepa de memoria sin verlo, hermana Ninel, hermana Carolina, o alguien, hermana Isabel, no sé si haya alguien que se lo sepa los nombres de los apóstoles de memoria. Nadie. Ok, hermanos. Los No nombres se de me los 12. amontonen, diga. ¿Perdón? No se me amontonen, diga. No se Adelante. montón. Amén. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, apóstol, en griego apóstolos, que quiere decir enviado o mensajero. Apóstol, alguien que es enviado por otro, especialmente por Jesús, para representar su autoridad y mensaje. Un discípulo, apóstol o discípulo, el discípulo, alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador y quiere seguirle. Un discípulo aspira a llegar a ser como el maestro, guardando sus mandamientos en la vida terrenal, así como el alumno aspira a ser como el maestro. En la actualidad también se usa siempre. Desde el viernes, hermanos, me han venido muchas tribulaciones en mi vida y a cada rato pasan. Ahorita ya me andaba cayendo. En el Nuevo Testamento, el término apóstol se usa principalmente para referirse a los 12 discípulos que Jesús eligió personalmente para que fueran sus representantes y llevaran su mensaje al mundo. Función de los 12. Los apóstoles fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús y fueron comisionados para predicar el Evangelio. Misión de los apóstoles. En Mateo 10:1 nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Nos dice también su palabra, de gracia recibiste, dad de gracia. Mis amados hermanos, a veces pienso yo que la iglesia se está durmiendo. Estamos en tiempos tan difíciles donde vemos en los noticieros, donde quiera, guerras y de toda clase de, no quiero pronunciar la palabra, pero asesinatos de toda clase de niños raptados y niños sin sus órganos y muchas cosas, ¿verdad? Muchas tribulaciones que hay en estos tiempos. Pero la iglesia somos nosotros mismos, ¿verdad? Cristo formó su iglesia aquí en la tierra y Dios quiere que regresemos nuevamente a su presencia para la eternidad.
Él no quiere que ninguna alma se pierda. Y todos somos llamados a ser sus discípulos. Pero en Lucas 14, voy a leer 26, 27 y 33. Y su palabra nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estamos todos llamados a evangelizar, ¿verdad? A llevar siempre su palabra. Y a veces nos sentimos, como yo muchas veces he sentido que yo no sé predicar, que no puedo hablar, que me confundo mucho y de verdad sí se pone uno a veces así con esas inseguridades que el enemigo nos mete en la cabeza y, y no nos deja crecer. Pero Dios nos ha dado el dominio propio, esa autoridad, ese poder. Así es que les animo, hermanos, a que aunque sea una cita bíblica, que nos aprendamos y que compartamos con los hermanos. Cargar la cruz quiere decir también renunciar al placer del mundo, al placer de la carne, renunciar a la familia, a la comodidad, tal vez a recibir críticas, burlas. Recuerdo que decía mi madre siempre, si hablaron de Cristo, que no hablen de mí. A veces la propia familia es la que más critica a uno, ¿verdad? Porque uno va a la iglesia a escuchar palabra de Dios y ya quieren verlo a uno santo. Y en la perseverancia estamos, ¿verdad? Para santificarnos. Pero en la lucha estamos día a día. Yo siempre digo, mientras vivamos en esta carne, las luchas vienen día a día. Pero en Proverbios 4, voy a buscarlo, hermano, porque no lo anoté. Proverbios 4 del 20 al 27, vamos a ver qué nos dice. Proverbios 4 del 20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Nos invita siempre, ¿verdad, hermanos, a ir por el camino recto, por el camino correcto, por el camino estrecho, porque no es fácil. Cuando decides seguirle a Cristo, no es fácil. En este fin de semana tuvimos también campaña aquí en la iglesia donde estoy asistiendo y varias horas antes de irme pasaron cosas muy fuertes aquí en la casa y el enemigo se me estaba siempre, por momento pasó
por mi mente de no ir a la iglesia y yo dije no va a poder el enemigo. Siempre nos ataca cuando queremos entregarnos y dedicarnos a ¿cómo se dice? Perseverar. Hermanos, yo también estuve con el propósito bien de diezmar y de pronto se vinieron muchos problemas encima también. Y el enemigo siempre está atacando, de una manera o de otra, siempre está atacando para desanimarnos, perseverar. Gracias, pastor. Siempre nos está atacando de una manera o de otra, ¿verdad? Pero Dios quiere que la iglesia se levante, que su pueblo se levante. Dios necesita muchos apóstoles, muchos discípulos aquí en la tierra, hermanos. Hay mucha gente necesitada de escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Santo, ¿qué pasó? Entonces, hermanos, yo digo que me gusta ir a la iglesia y no ir a hacer bulto nada más, sino tenemos que ser constantes, tenemos que participar, tenemos que ayudar a los pastores a ser parte de la iglesia. Muchas veces nos da pena levantarse o ponerse al servicio para ayudar, ¿verdad? Para participar y aunque sea limpiar la iglesia, barrer, lo que sea. Pero los pastores necesitan también apoyo. Así es que les animo, hermanos, que se unan a una iglesia porque a veces escuchamos decir, no, pero si, ¿para qué vamos? Nada más a que nos pidan el diezmo, nada más a hacer rico al pastor, nada más Empiezan las críticas de muchas maneras. Cuando tú quieres entregarte a las cosas de Dios, siempre el enemigo te ataca, como les decía hace rato, a veces por medio de tu propia familia. Y sí es muy duro y duele mucho que te critiquen, que te juzguen, pero que nada nos detenga, hermanos. Como dice aquí en esta cita que acabamos de leer, si alguno no se despojare de su propia vida, de no hacer tanto caso, hermanos, a las críticas principalmente. Hay cosas que uno no puede evitar, problemas que uno no puede evitar que vengan a tu vida. Pero siempre armarnos con las armaduras, como Efesios nos dice, ¿verdad? Siempre ponernos esas armaduras, la oración, el ayuno. De verdad hay momentos que se dificultan tanto en mi vida que a veces pienso parar por un tiempo porque siento que no hago las cosas bien y mi misma mente me ataca, que no estoy haciendo las cosas bien y pensando negativamente.
Entonces, o las circunstancias que no se prestan para ser constantes y vivir el Evangelio, porque no nada más es de escuchar el Evangelio, sino vivirlo. Es lo importante, vivirlo. Porque de nada sirve aparentar o asistir a la iglesia si no estamos viviendo el Evangelio. Dios conoce lo profundo de nuestros corazones. Guarda tu corazón, dice su palabra, porque de él mana la vida. Guardarnos nuestro corazón, porque Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermanos, de verdad que como yo he pasado y aún a veces me siento que voy a recaer o que estoy recayendo nuevamente en depresión. Hay tanta gente ahorita después de COVID para acá, hay tanta gente que ha pasado por depresiones fuertes. Y a veces uno no puede entender por qué es que Dios le permite esas cosas a uno, ¿verdad? Estas pruebas difíciles. A veces no entendemos el por qué, pero es para poder comprender a hermanos a los demás. Porque si no, ¿cómo vamos a ser testigos del poder de Dios? ¿Cómo vamos a testificar algo que no hemos vivido? No podemos ser testigos de la experiencia de alguien más. Hay tanta necesidad ahorita en estos tiempos, hermanos, acerca de depresiones, tanta gente que ha caído en depresiones. Y de verdad les animo a que si saben, si conocen siempre a una persona que esté en esa situación, que no la dejen solos, hermanos. De COVID para acá, en las noticias, cuántas veces escuchamos cuántas personas se quitaron la vida por depresión. Es una enfermedad tan fuerte, tan seria, que yo les digo duele en cada poro de tu cuerpo, de tu piel. Y solamente los que pasan por eso, que realmente te afecta todo tu ser, todo tu cuerpo, sabemos lo que es esa enfermedad de fea. Así es que les animo a que lleven palabra, hermanos, llevemos la palabra de Cristo siempre. Si saben que alguien está desanimado, que alguien está pasando por esos momentos, no lo dejen solo. Y aunque sea una palabra, aunque no te quieran escuchar, porque uno no quiere escuchar a nadie, pero si, aunque no te quieran escuchar, uno tiene que insistir y no tiene que dejarlos solos. Yo creo que la persona que ha llegado a quitarse la vida es un hilito nada más, un hilito que depende de la cordura de tu mente a perderla. Entonces yo pienso que esas personas han traspasado ese hilito de del control de tu mente, de su mente. Entonces, por eso es que tantas veces yo preguntaba si es que por ignorancia, la pregunta era por ignorancia, si por ignorancia serán justificados. Esa es la pregunta, si esas personas que caen a eso son justificados. Pero saben, hermanos, si uno llega a caer en esos tiempos de depresión y cosas así, es porque la verdad, le hace falta a Cristo en su vida. Le hace falta insistir y ser perseverante en la oración, en el ayuno. Yo se los digo porque yo he pasado todos estos momentos. Yo
Aquí trato de ir siempre a la iglesia, estar constante escuchando la palabra de Dios. Y si no fuera por eso, hermanos, yo estuviera muy mal nuevamente. No he podido estar mucho en el ministerio aquí con los hermanos, que gracias a Dios me los trajo a mi vida y me han ayudado mucho para salir de esas depresiones. Pero han sido una gran bendición en mi vida. Yo no sé dónde estuviera, si es que estuviera todavía, si yo no hubiera conocido a los hermanos aquí del ministerio. Y aunque muchas veces nos digan cosas que tal vez no nos gusten a nosotros, porque la palabra muchas veces es fuerte, y aunque no nos guste a veces lo que nos digan, nos hablan con la verdad. Así es, hermana Miriam. La mayoría de las personas fue después de COVID. Entré en el 2023. Sí. Yo también traté 2 veces. Planeé como bendiciones, hermano José. 2 veces planeé, hermanos, en quitarme la vida. Y, y si les digo yo que las personas que lo llegan a hacer es porque pierden la cordura, pierden el control de su mente, porque yo estuve a punto. Y lo hacen, y lo hacen. Entonces, les animo a que siempre les vuelvo a animar. Y que también tengamos cuidado, hermanos. Me estoy desviando un poquito más, pero es por lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Así es. Y solamente tenemos esas dos opciones, hermano José, la vida o la muerte. Así es, hermano. A veces uno no quiere escuchar palabras de nadie. Yo recuerdo que me decían, 3 personas me llegaron a decir, mira el ejemplo de Job. Y yo les contestaba, yo no soy Job, ni tengo la fe de Job. Y, y yo decía también, porque yo perdí mi casa y muchas cosas, ¿verdad? Yo decía, porque no es tu casa, no eres tú el que estás perdiendo. Yo me molestaba que me dijeran palabras de aliento. Pero son almas, hermanos. Son almas. Y yo he escuchado que la persona que, la verdad no he visto, no tengo ninguna cita bíblica, pero yo he escuchado que son el pecado que Dios no perdona, aparte de blasfemar al Espíritu Santo, ¿verdad? Es el quitarse la vida a uno mismo. Entonces, a lo que voy, que Dios, sí, hermana, ah, Dios nos manda a ser discípulos. Hay mucha gente necesitada, hermanos. Hay mucha gente necesitada, muchos padres jóvenes. Yo estaba escuchando aquí por esta plataforma un audio, un video que una hermana compartió hace unos días, donde cómo una mamá le está pegando a su hijo y cómo lo está maltratando y cómo lo está maldiciendo. Uno lo está encadenando a esa maldición. A veces las personas por eso no prosperan, por maldiciones que vienen cargando desde niños, que ni siquiera uno tuvo esa culpa. ¿Qué culpa puede tener un hijo? Que yo no era Job. Así es, hermana. Yo también así decía. ¿Qué culpa tiene un bebé en decir, en que lo maldigan desde niño? Y lastimosamente así se van generando y transmitiendo las maldiciones de generación en generación. A veces uno no sabe por qué uno no prospera, por qué cuando está a punto uno de recibir la bendición en grande, algo pasa y porque muchas veces son maldiciones que ni siquiera uno es culpable, pero solamente Cristo rompe esas maldiciones, hermanos. Solamente
Dice su palabra que sí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Entonces, si tú le sirves, con uno pienso de la familia que venga a Cristo y que realmente viva y persevere, yo tengo toda la fe en Dios, hermanos. Quizás no ha sido el momento aún. Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Yo tengo la fe en Cristo que mi familia le va a servir a Jehová. Ha sido difícil. En un principio a mí me daba pena hasta alabarle a mi Padre Celestial. Me daba pena levantar las manos. Me daba pena orar en voz alta. Y me daba pena hablar de todo. Pero solamente pidamos que nos guíe el Espíritu Santo, hermanos. Y que seamos esos discípulos que Dios necesita aquí en la tierra. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así es, hermano José. Así es. Porque Dios nos busca que le adoremos en espíritu y verdad, ¿verdad? No nada más por quedar bien con la humanidad o con la iglesia. ¿De qué sirve que uno le quiera quedar bien? Por ejemplo, aquí con los hermanos. ¿De qué me serviría a mí? ¿Qué ganaría yo? Nada. Al contrario. Pero yo creo en las promesas de nuestro Padre Celestial y tenemos muchas promesas. Así es que, hermanos, sigamos adelante, cada uno luchando por nuestras familias, por nuestras generaciones, así como le enseñan a Dios sus dos de Dios en obediencia. Eso agrada más a Dios. Así es, hermano. A mí me tocó hablar de Tomás, el apóstol Tomás, pero no encontré mucha información, no hay muchas en la Biblia, solamente pude obtener que también le llamaban como apodo Dídimo, que en griego quiere decir gemelo, que nació en Galilea y falleció el 3 de julio del 72 en Meliapur, India. Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y Tomás es a menudo conocido como Tomás el incrédulo, porque dudó de la resurrección de Jesucristo. En Juan 11:16 nos habla donde, vamos a ver si lo encontramos, hermanos. Mejor leerle para no adivinar. Juan 11:16, donde nos habla de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Solamente les voy a leer el 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Fue cuando estaban buscando las hermanas de Lázaro a Jesús, porque Lázaro había muerto, ¿verdad? Y Jesús pidió regresar y algunos discípulos le decían que eso era peligroso, ya habían pasado por ahí. Entonces Tomás fue el que le dijo que fueran. Vamos también nosotros para que muramos con él, porque sabemos que Jesús siempre fue buscado, ¿verdad? Y ahí es lo bonito, hermanos, que si morimos por Cristo, claro, las muertes de los apóstoles, muertes tan feas que tuvieron, ¿verdad? Nadie
las quisiera, pero aún en la actualidad pasan cosas así. Yo recuerdo, no recuerdo qué país fue, pero donde le quitaron la vida a 2 hijos de los pastores. ¿Por qué? No lo sé. Pero aún en la actualidad siguen siendo atacados las personas que creen en Dios y que predican el bien. Así es que, hermanos, seamos discípulos de nuestro Padre Celestial. Nos paremos donde nos paremos. Seamos discípulos llevando y compartiendo su palabra, su evangelio. Porque solamente tenemos 2 opciones después de esta vida terrenal, que es la muerte o la vida eterna. Y Jesús no quiere que ningún alma se pierda, ¿verdad? Por eso es que todos somos mandados a predicar su evangelio. Y que nos quitemos, hermanos, esos pensamientos, esas ataduras de que yo no puedo, de que yo no soy buena en esto, yo no soy buena predicando, yo no sé. Hay que prepararnos, como dice el hermano Mauri, compremos libros y no vivamos en la ignorancia, porque ciertamente eso cuesta más, la ignorancia. Solamente les invito, hermanos, que sigamos adelante perseverando por nuestras almas, por nuestros hijos, por nuestras generaciones, hermanos. Porque una bendición o una maldición no es nada más para ti, sino para tus hijos y tus generaciones. Así es que vivamos en bendición bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Y solamente es lo que he traído, hermanos. Así es que vamos a seguir adorándole con alabanzas o testimonios. Si alguien desea dar testimonio, si alguien desea subir, también podemos hacer espacio con los hermanos que ya participaron. Así es que, hermana Joana,